Hermanos queridos, les saludo a todos ustedes en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amigos también, una alegría saludarlos, un abrazo fraterno para todos ustedes. Dios ha sido bueno durante esta pandemia, como bien dice la carta a los romanos, todo obra para bien a los que aman a Dios. Y el Señor nos ha mantenido con vida. Siempre agradecemos el nombre del Señor por ustedes que se han mantenido fieles durante todo este tiempo de pandemia. Desde el 16 de marzo, cuando inició la llamada cuarentena en nuestro país y el estado de excepción. Y se han mantenido cada día conectados, participando de este tiempo de oración y meditación bíblica. Los miembros de la Junta Directiva Nacional, presidentes de los distritos y pastores de la Alianza Cristiana y Misionera del Ecuador hemos estado presidiendo este hermoso tiempo entre las 07 horas y 8 horas cada día con la gracia del Señor. Y en estos días estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los romanos, carta que él escribió desde la ciudad de Corinto en su tercer viaje misionero, entre el año 56 y 58 después de Cristo, cuando Nerón César, el peor gobernante romano, gobernaba Roma, el imperio mundial. Y esta carta es escrita a la capital del imperio, o también podríamos decir a la capital del mundo. Y yo estoy de acuerdo, como lo he mencionado en otras ocasiones, con los autores que manifiestan que Romanos fue escrito para capacitar a los obreros, para capacitar a los misioneros, pastores, maestros, para que puedan tener una buena doctrina. Del capítulo 1 hasta el 11, Pablo nos habla de la ortodoxia de la fe, la doctrina, la enseñanza bíblica. Y del 12 al 16, Pablo nos escribe sobre la práctica de esa doctrina, los deberes cristianos. Entonces vamos a meditar en algunos pasajes en este momento y también tendremos el tiempo de oración, como es ya la costumbre en este programa. Vamos a buscar la primera porción en Romanos capítulo 1, los versículos 18 al 23. Romanos 1, 18 al 23. Dice de la siguiente manera esta porción: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. Aquí está hablando Pablo de los atributos de Dios. Su eterno poder. Él es todopoderoso, todo lo puede. Él es omnisciente, todo lo sabe. Él es omnipresente, está en todo lugar. Él es todopoderoso Dios. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios dice por medio de David, a quien también se lo considera profeta: los cielos cuentan la gloria de Dios y las estrellas, la tierra, el mar, todo lo que Él ha hecho, habla de las maravillas de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento habla de la obra de sus manos. Todo lo que vemos, todo lo bueno ha sido creado por Dios. Dios hizo este vasto, inmenso, infinito universo. El Señor lo hizo. Y dentro del universo, el pequeño sistema solar, y dentro del pequeño sistema solar,
el planeta Tierra, el único en el que hay vida, donde vivimos nosotros. Y Él nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces Dios se hace presente en las cosas hechas. Él no está en las cosas hechas, como piensan los panteístas, porque los hombres tienden a adorar las cosas hechas, las cosas creadas, y no al Creador. Dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios por medio de las cosas hechas, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pablo aquí está diciendo que son dos las características de la gente que no conoce a Dios. No le glorifican a Él, ni tampoco le dan gracias. Y dos son las características de nosotros, los discípulos de Cristo. Primero, le glorificamos a Él, le cantamos a Él y adoramos a Él. El ministerio del pastorado, el ejercicio de este don es para la gloria de Dios. El que tiene bonita voz y canta para la gloria de Dios. El que administra para la gloria de Dios. El que enseña la Biblia para la gloria del Señor. Todo. El que obtiene una profesión para la gloria de Dios, porque por medio de esa profesión sirve a Dios sirviendo al prójimo. Una profesión no es para ganar dinero, una profesión es para servir a Dios sirviéndole al prójimo. Entonces todo es para la gloria de Él y vivimos dando gracias. Gracias por la salvación tan grande que hemos recibido. Gracias porque Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. Gracias porque el Espíritu Santo de Dios vino a morar dentro de nosotros. Muchas gracias porque Él nos ha dado a los hombres una esposa y a las esposas un hombre como esposo. Nos ha dado hijos que son herencia de Jehová. Muchas gracias a Él porque nos ha dado su iglesia, que es su cuerpo, de la cual somos nosotros parte. Qué bueno, tenemos una casa, un hogar, alimentos para comer, agua para beber, vestimenta para vestir. Nos ha dado educación. Él ha sido tan bueno con nosotros. Vivimos en un país que tiene una tierra tan fértil y la riqueza de nuestro mar. Bueno, y la variedad de los climas dentro de este pequeño país y la biodiversidad. El Señor ha sido bueno. Entonces, hermanos queridos, tenemos que vivir glorificándole a Dios, honrándole a Dios y dándole gracias. Pero en cambio, los no creyentes, al contrario, dice el verso 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Los hombres han hecho imágenes con sus manos y las adoran. La imagen es menos el que la hizo, es menos que el artífice que la moldea. Y sin embargo, aunque es menos y no tiene valor alguno, tiene ojos y no ve, boca y no habla, oídos pero orejas pero no oye. Entonces es algo inanimado y sin embargo los hombres y mujeres adoran las cosas hechas por sus manos. Otros adoran en cambio a los animales, a las aves, a los cuadrúpedos y a los reptiles. Adoran al sol, la luna, las estrellas, o adoran una imagen en lugar de adorar a Dios. Las criaturas y no al Creador. Las cosas creadas y no adoran al que las hizo. Y el Señor nos hizo y nosotros lo adoramos a Él. Oremos al Señor para que Él nos ayude y vivamos glorificándole a Él
y agradeciéndole a Él. Cada día, hermanos queridos, antes de comer, antes del desayuno, antes del almuerzo, antes de la cena, tenemos que dar gracias a Dios por la comida que nunca nos falta. Cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, en todo momento dando gracias al Señor. Aún dando gracias en esta pandemia por las pruebas, las adversidades y las tribulaciones. Oremos al Señor. Soberano Señor, vivimos nosotros agradecidos y dándote honor. Te damos gracias, Señor, por tantos favores recibidos. Gracias por la salvación tan grande que tenemos, por el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, porque tenemos una Biblia para estudiarla y aprender la vida de Jesucristo e imitarla. Podemos predicar la palabra del Señor. Muchas gracias, Señor, porque nos has dado un hogar, un cónyuge a quien amar, hijos a quienes criar para ti. Gracias, Señor, por la comida que nunca nos falta, ni el agua, ni la vestimenta, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a vivir agradecidos y que todo lo que hagamos siempre sea para glorificar tu nombre. Que siempre nos preguntemos en cuanto a lo que queremos hacer. Señor, ¿esto te honra a ti? ¿Esto te glorifica a ti? Tenemos que preguntarnos, Señor, ¿esto es un honor para ti? ¿Da gloria a ti? Ayúdanos, Señor, para que te glorifiquemos y vivamos dando gracias. Gracias, Señor, por este momento especial. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer Romanos capítulo 3, versículos 21 al 31. Ya ustedes han oído que el tema de Romanos es la justicia de Dios. Y de esto se habla en todo Romanos y de manera muy especial en el capítulo 3, los versículos 21 al 31 que vamos a leer para luego reflexionar un momento. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Se repite en el 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, de nosotros. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Hermanos, ¿qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios es que Dios mira, Dios trata al pecador arrepentido, al que ha confesado sus pecados. Dios trata al pecador arrepentido como si nunca hubiera sido un pecador. Dios mira al pecador perdonado como si nunca hubiera o hubiese pecado. Y esta es una maravilla. Hermanos amados, el Señor ya no se acuerda
de lo malo que usted ha hecho y de lo malo que yo hice. Él nos mira como si nunca hubiéramos pecado. Él nos mira un corazón limpio, lavado por la sangre de Jesucristo. Esta es la justicia de Dios. Y la justificación es el acto por el cual Dios nos mira como justos, pero por medio de Jesucristo. La propiciación es que la muerte de Cristo satisfizo, calmó la ira de Dios, satisfizo las justas demandas de Dios, porque Él es santo en su propiciación. Y hemos recibido esta vida nueva por fe. Aquí Pablo está diciendo que por fe se salvan, por fe en Jesucristo, no por tener fe solamente. La fe tiene que estar en Jesucristo. Por la fe en Jesucristo se salvan los circuncisos, los judíos que se circuncidaban. No por guardar la ley, porque nunca la guardaron, ni por ser descendientes de Abraham, sino por la fe en Jesucristo. Pero también nosotros, a los que se llama los incircuncisos, también por la fe en el Señor Jesucristo. Qué maravilla, hermanos. La justicia de Dios implica que Él nos mira como que junto a Cristo hemos cumplido la ley. Nosotros no hemos cumplido la ley, los 10 mandamientos, no los hemos obedecido. Pero Cristo fue el único que los cumplió. Y como ahora somos discípulos de Cristo y de la iglesia de Cristo, Dios nos mira como si hubiéramos cumplido, como si hubiéramos obedecido los mandamientos. Es una bendición tan grande la justicia de Dios. Dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Y qué es redención? Que Cristo nos compró, siendo esclavos. Cristo nos compró para que seamos libres. Antes éramos esclavos del pecado, de Satanás. Ahora somos esclavos de Cristo. Somos libres para seguir a Jesucristo, para imitar su vida. Y disfrutamos ahora de esta vida abundante como siervos de Él, como esclavos de Él, pero con libertad de nuestra conciencia. Voluntariamente lo seguimos a Él. Démosle gracias al Señor por su justicia, la justicia de Dios. Él nos mira a nosotros, pecadores arrepentidos, como si nunca hubiéramos sido pecadores, como si nunca hubiéramos o hubiésemos pecado. Y por esto tenemos que agradecer al Señor. Soberano Dios, nos acercamos a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo y siempre guiados por el Santo Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros. Gracias por tu justicia. Tú nos miras ahora como si nunca hubiéramos pecado, como si nunca hubiéramos tenido una mancha, porque la sangre de Cristo limpia las manchas del pecado. La sangre de Cristo no cubre el pecado, no lo tapa, no lo solapa. La sangre de Cristo lo quita, lo limpia. Gracias, Señor, porque así ha sido limpiada nuestra vida, y en esa vida limpia vino a vivir, a morar dentro de nosotros la persona del Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. Gracias, Señor. Vivimos agradecidos por tu justicia, y que nuestros amigos puedan recibir tu justicia. Tienen que arrepentirse de sus pecados, de sus maldades. Tienen que, con la ayuda de Cristo, abandonar sus vicios y comenzar a vivir una vida nueva con la ayuda de Cristo Jesús. Gracias por la salvación tan grande que hemos recibido en Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Y vamos a leer ahora Romanos capítulo 8, versículos 28
al 39. En el capítulo 7 Pablo nos ha hablado, Pablo habla allí que es imposible agradar a Dios en sus fuerzas. Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En el versículo 24. Él no pudo agradar a Dios en sus fuerzas, pero en el capítulo 8 habla que la única manera de vivir con una vida agradable delante de Dios es cuando vive el Espíritu Santo dentro de nosotros, cuando mora en nosotros. Entonces, cuando el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, el Señor nos guía a toda verdad, nos ayuda a vivir piadosamente, santamente. El Espíritu Santo de Dios nos ayuda a no pecar contra Dios. Y Pablo concluye en el capítulo 8, versos 28 en adelante, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y el verso 37, antes, porque dice el verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Quién nos separará? Nadie. Nada ni nadie. Antes, 37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, esto es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, una pregunta para el versículo 28. ¿A quiénes todas las cosas les ayudan a bien o para bien? ¿A quiénes? Y el texto responde en el 28, la primera línea, a los que aman a Dios. Los que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien. Entonces significa que en esta pandemia ha sido para bien. Y que, por ejemplo, hemos aprendido a confiar más en el Señor. Hemos aprendido a conocerlo mejor. Ahora lo conocemos mejor. Hemos aprendido a vivir con menos. Hemos aprendido a amar más a la familia porque hemos tenido más tiempo con ella. Hemos también aprendido a manejar mejor la tecnología para predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Hemos aprendido a ser más misericordiosos, preocupados por los que no tienen nada. Todo obra para bien. Nuestra fe en el Señor Jesucristo ha aumentado. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Queridos hermanos y amigos, Jesucristo vino a la tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido. Porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice el apóstol Pedro. Y Juan dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 1 que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
Pablo dice aquí que toda persona es llamada, porque toda persona puede salvarse si acude al llamamiento que el Señor le hace. Él no quiere que ninguno perezca. Que quede claro, hermanos y amigos, Dios no es injusto. Él no escoge a unos para condenación y a otros para salvación. Hay maestros que enseñan eso. Uy, esa enseñanza es tan triste, es horrible. No tiene sentido predicar el Evangelio. Hay personas que dicen que los predestinados de alguna manera se van a salvar, les prediquemos o no. Entonces, en vano el Señor dio la gran comisión que tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura. Antes bien, Cristo murió por todos. Él murió por todo el mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él llama a todos y nosotros hemos acudido al llamamiento que Él nos hizo, pero tristemente la mayoría de la gente no acude al llamamiento, al llamado que Él les hace. Entonces, los que hemos acudido al llamamiento somos las personas del verso 29 y 30, porque a los que antes conoció también los predestinó. Ya Él, por supuesto que lo sabe todo, pero nuestra obligación, nuestra tarea es predicar el Evangelio a toda criatura. Como dice Pedro, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Oremos al Señor dando gracias, porque todo obra para bien, y dándole gracias porque la salvación que Cristo ofrece está dispuesta para todos. Y nosotros hemos acudido, y en este momento también algunos pueden acudir a esta salvación que Cristo les ofrece. La salvación no se la puede comprar porque tiene un precio tan alto. Solo se la puede recibir como un regalo del cielo, porque costó la vida de Jesucristo, su sangre que derramó en la cruz para perdonar todos nuestros pecados. Gracias, Señor, te damos en este día por las bendiciones recibidas hoy. Y gracias por recordarnos que todo obra para bien. Esta pandemia ha sido para bien. Gracias, Señor, porque nos mantienes con vida y nos mantienes con la fe en ti, con la confianza en ti, con esperanza en ti. Gracias también, Señor, porque tú amas a todo el mundo, porque tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ayúdanos a seguir predicando el Evangelio a toda criatura hasta los confines del mundo, comenzando con Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del planeta Tierra. Te rogamos en este momento por nuestros amigos. Amigos queridos, ustedes también pueden recibir la salvación si ponen su fe en Jesucristo. Díganle al Señor en este momento, allí donde están ustedes, en sus hogares o en su trabajo, en cualquier lugar, díganle: Señor, te confieso que soy una persona pecadora. He hecho lo malo delante de ti toda mi vida. Me acerco a ti y te pido perdón. Lávame con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario y séllame, dame tu Santo Espíritu, que tu Santo Espíritu venga a vivir dentro de mí y que me guíe de ahora en adelante a toda verdad. Y lléname, Señor, de ti. Ayúdame de ahora en adelante a vivir una vida nueva, una vida que te agrade a ti y que yo pueda contar la salvación que tú me has dado a otros. Gracias por esta vida nueva y abundante que hoy recibo. En el nombre de Jesús, mi único Salvador, te agradezco. Y ayuda, Señor, a los nuevos creyentes para que pongan su mirada en ti, para que estudien tu vida en la Biblia y la puedan imitar.
porque en esto consiste la vida del cristiano, poner la mirada en Jesucristo, estudiar la vida de Jesucristo e imitarla, ser como Jesucristo. Esta debe ser nuestra consigna, nuestro enfoque. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De Romanos capítulo 13, vamos a leer los versículos 1 al 7. Romanos 13, 1 al 7. El Señor quiere que nos sujetemos, que obedezcamos a las autoridades civiles, eclesiásticas que Él ha puesto, siempre y cuando estas no nos quieran obligar a hacer algo que vaya en contra de lo que Dios ordena, como los 3 amigos de Daniel, a quienes se les quería obligar a doblar sus rodillas delante de la imagen, y ellos no lo hicieron, se quedaron de pie, porque ellos se podían arrodillar solamente delante de Dios, pero no delante de una imagen inerte. Entonces, obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero aquí el Señor nos ordena a ser sumisos. Sométase toda persona a las autoridades superiores. 13:1. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, las autoridades actuales, aunque sean ateas, por Dios han sido establecidas. No son hijos de Dios, pero están bajo el control de Dios. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Dios las estableció. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Hay algunos países en los que se aplica la pena de muerte. Aquí en el Ecuador no hay esa ley. En el Imperio Romano se la practicaba y algunos países en el mundo hoy. Y la Biblia también avala para los países que la tienen como ley y la aplican. Vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. ¿Y qué tenemos que hacer con nuestras autoridades? Aparte de respetarlas y obedecerlas, cumplir con nuestros compromisos económicos. Dice el verso 7, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y en el verso 8, no debáis a nadie nada. Impuestos. Tenemos que pagar nuestros impuestos del IVA, el 12%, el impuesto a la renta, el impuesto del seguro social, el impuesto al municipio por los predios rústicos o predios urbanos, el impuesto para los bomberos, para el aseo de las calles, el impuesto para Solca, para los hospitales, el impuesto a la comisión de tránsito por la matrícula, por la licencia, por la revisión, por todo. Bueno, el impuesto por el consumo de energía eléctrica, el impuesto por el consumo del agua, el impuesto por la vivienda, y así son tantos impuestos que hay que pagar. Y el Señor dijo, y denle a Dios la parte de Dios. Siempre se le paga a otros, pero la parte de Dios es fácil no entregarla, pero que Dios nos ayude para que seamos generosos. Hermanos queridos, hay que sujetarse. Y Pablo está escribiendo esta carta a los romanos cuando gobernaba el Imperio Romano, cuando Roma era gobernada por el peor gobernante que tuvo Roma, Nerón César. Y allí dice, sujétense, sométanse al gobierno de Nerón César.
Entonces tenemos que obedecer y tenemos que orar por las actuales autoridades que están próximas a terminar su periodo de labores de 4 años y orar por las nuevas que vendrán, Dios mediante, el próximo año, si el Señor nos permite vivir. Tenemos que orar por las autoridades para que vengan al conocimiento de la verdad y que nosotros cumplamos con nuestros compromisos económicos, pero también el compromiso de orar por ellas y el compromiso de obedecerlas y respetarlos. Entonces oremos al Señor para que esto sea una realidad en nuestras vidas. Muy amado Dios, seguimos en oración en este tiempo de meditación bíblica y ruego. Tú nos ordenas, Señor, nos ordenas a sujetarnos a las autoridades de turno. En lo que concierne a nuestro país, al señor presidente de la República, sus ministros y colaboradores, a quienes son parte de la Asamblea Nacional, a los gobernadores, a los alcaldes, a la Policía Nacional, a quienes son parte de la Comisión de Tránsito y otras autoridades. Ayúdanos, Señor, que seamos obedientes. Si algún día nos quieren obligar que hagamos algo que va en contra de lo que tu palabra enseña y ordena, entonces vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero ayúdanos, Señor, a obedecer, a ser respetuosos y también cumplidores con nuestros compromisos económicos. Que seamos ejemplo de todo. Un genuino creyente, un discípulo de Cristo, no hace trampas para pagar menos impuestos. Hay que pagar lo que es legal, lo que es justo. Y ayúdanos, Señor, a estar al día en todos nuestros pagos, pero que también siempre te demos tu parte. Todo es tuyo, pero Señor, tú nos has enseñado por medio de tu palabra la bendición de contribuir con nuestros diezmos, ofrendas y promesas para que tu reino sea extendido, para que el Evangelio sea predicado por todo el mundo y ayudar también a las personas que están con necesidades materiales. Ayúdanos, Señor, que seamos un ejemplo de obediencia, que los discípulos de Cristo tenemos que ser los mejores ciudadanos de nuestro país, de nuestra patria. Esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el último pasaje, Romanos capítulo 15. Vamos a leer Romanos 15, desde el 13 hasta el 21. Romanos 15, 13 al 21. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito:
aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Pablo está contando su testimonio, que Él se esforzó para predicar el Evangelio del Señor Jesucristo por todas las naciones, en todo rincón del mundo conocido de entonces. Él se esforzó y siempre lo hizo yendo primero a su pueblo judío y luego al pueblo gentil. A toda ciudad donde Pablo iba, procuraba ir primero a la sinagoga, donde les hablaba del amor de Cristo a sus hermanos los judíos, y luego al pueblo gentil. Y sabemos que tuvo gran bendición lo que Dios hizo usando a Pablo en la predicación del Evangelio. Él dice: todo lo he llenado con el Evangelio, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. No tenemos que predicar el Evangelio nosotros los de la Alianza, donde no hay iglesia de la Alianza, sino donde Cristo no está siendo predicado. Si allí hay una iglesia hermana de nuestra doctrina que está predicando la palabra de Dios, ellos están haciendo lo mismo que nosotros y tenemos que orar por ellos. Siempre nuestra meta debe ser iniciar una iglesia, fundar una iglesia en aquellos lugares, ciudades, aldeas, campos, donde Jesucristo no ha sido predicado. Como dice el verso 21, como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. Que el Señor nos ayude. Y hermanos y amigos, que nos esforcemos para predicar el Evangelio con nuestra vida cambiada, nuestra vida transformada, nuestra vida como la del Señor Jesucristo predica, habla fuertemente, y también con nuestra boca, llevando el mensaje a las personas que no le conocen a Él, porque Él no quiere que ninguno perezca, Él no quiere que ninguno se condene, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él llama a todos, unos acudimos y la gran mayoría tristemente no lo hace. Amigos queridos, el corazón humano tiene cerrojos, tiene cerraduras solamente por dentro, no por fuera. Cada persona decide recibir a Cristo, decide que ingrese Cristo a su vida. Es decir, le abrimos la puerta del corazón o la mantenemos cerrada. Y Dios y el Señor no es un intruso. Él no entra a la fuerza. Él toca suavemente. Si le abrimos nuestra vida, Él entra. Si se la cerramos, Él se mantiene fuera sencillamente. Pero Él ama a todos. Entonces tenemos que agradecer al Señor por la vida de Pablo y cómo Él entregó su vida a la predicación del Evangelio. Que nosotros también sigamos este ejemplo. Vamos orando a Dios. Ayúdanos, Señor, para que cumplamos la gran comisión. Cuidado, esta se transforma en la gran omisión o la gran diversión, como algunos dicen, sino que prediquemos. Cada creyente es un testigo, cada creyente es un atalaya, cada creyente es un predicador. Cada uno de nosotros debemos mostrar en nuestra vida que tú vives dentro de nosotros y hablar con nuestra boca el mensaje de salvación. Las personas que no te conocen a ti tienen un solo camino, hay para llegar a Dios. Hay un solo Salvador y este es Cristo el Señor. Y nuestros amigos tienen que confesar sus pecados, tienen que arrepentirse, tienen que pedirle perdón a Dios por todo lo malo que han hecho y han vivido. Y también tienen que poner su fe, su absoluta confianza
en Jesús, el que murió en la cruz y derramó su sangre y se levantó victorioso al tercer día. Amado Dios, sigue obrando y úsanos a todos para la predicación del Evangelio en nuestra Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Que seamos obedientes. Gracias por el ejemplo de Pablo, que se esforzó para que el Evangelio sea conocido en todo el mundo y se propuso no edificar sobre fundamento ajeno. Ayúdanos, Señor. Y oramos en este momento por los enfermos, para que pongas tu mano sanadora sobre sus cuerpos. Sana, Señor, a nuestros hermanos enfermos, a nuestros amigos también, aunque tengan una enfermedad incurable. Te rogamos por los que no tienen un trabajo, para que tú les concedas un trabajo, Señor. Y más los hombres tienen la responsabilidad, tenemos los esposos la responsabilidad de proveer para nuestros hogares. Señor, concédeles un trabajo. Y aquellos que están endeudados, que hablen con humildad, en humillación con sus acreedores, afirmándoles que les van a pagar y comenzar a pagar las deudas pequeñas, Señor, poco a poco, con fe, con abnegación, y que pronto tengan la libertad financiera y estos nuestros hermanos puedan vivir con tranquilidad económica. Ayúdanos, Señor, en esta crisis para que seamos buenos mayordomos de nuestra vida, de nuestros dones y talentos, del hogar, del dinero, del tiempo, de los ministerios, de la iglesia que tú nos has puesto para pastorearla, Señor, y que a ti te pertenece, al cuidado de los rebaños que son parte de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, que seamos buenos administradores, para gloria tuya, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único y todo suficiente Salvador. Amén. Amados hermanos y amigos, un saludo fraterno para todos ustedes en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amigos, que Dios los bendiga. Sigamos estudiando la Biblia, estudiemos la vida de Jesucristo e imitemos la vida de Jesucristo. Procuremos vivir como Él vivió, andar como Él anduvo. Un cristiano verdadero, un discípulo de Cristo, es uno que procura andar como Él, ser como Él en todo momento. Jesucristo, a quien seguimos, a quien adoramos. Un abrazo en el amor de Jesucristo para todos ustedes. Amén.